Yo nací y crecí en San Francisco Tlalcilalcalpan, un pueblo que no aparece cuando uno lo busca con prisa. Hay que llegar despacio, dejando que el camino se estreche y que el aire cambie. Aquí la noche no cae, se posa. Y cuando lo hace con peso. Más allá de las últimas casas, donde el alumbrado público se rinde y los perros dejan de ladrar, comienza lo que todos llamamos simplemente el monte. No es un cerro turístico ni una reserva marcada en mapas. Es un cuerpo antiguo cubierto de árboles torcidos, de senderos que se mueven solos cuando nadie los mira. Ahí el silencio no es ausencia, es vigilancia. Los viejos siempre nos dijeron que no entráramos al monte después de que el sol se escondiera del todo. No porque algo saliera, sino porque algo se quedaba. Aquel invierno distinto, uno de esos que parecen más largos de lo normal, mi hermano trabajaba empacando avena junto con otro muchacho del pueblo. Era trabajo duro, de manos partidas y espalda vencida, pero honrado. Entraban al monte cuando la neblina aún se levantaba del suelo y salían cuando el cielo ya se había puesto morado, casi negro. No había casas. No había postes. No había caminos derechos. Solo brechas abiertas a fuerza de costumbre y un tractor viejo cuya luz era la única promesa de regreso. Esa noche, una noche que no sabría ubicar en calendario alguno, terminaron más tarde de lo normal. El monte ya no respiraba como de día. Se sentía cerrado, como si los árboles hubieran inclinado el tronco apenas unos centímetros para escuchar mejor. Avanzaban despacio, el motor vibrando bajo los pies, cuando mi hermano sintió esa punzada que todos aquí conocemos, la certeza de haber tomado el camino equivocado, aún sin saber por qué. Este no es, dijo, sin gritar. El muchacho asintió. Delante, la brecha comenzaba a bajar. Eso solo llevaba a un sitio, la presa. Un cuerpo de agua quieta donde nadie pesca de noche y donde las cruces aparecen sin que nadie recuerde haberlas puesto. Decidieron dar vuelta. El tractor se detuvo un segundo eterno. Al girar, las luces barreron los árboles, arrancando sombras del suelo, trepándolas por los troncos, y entonces el monte mostró algo que no debía. No era animal. No era hombre. Y tampoco era espíritu como los que se nombran sin miedo. Mi hermano nunca quiso describirlo del todo. Solo dijo que parecía un chango, pero no uno de carne conocida. Su cuerpo estaba mal hecho, como si alguien lo hubiera recordado a medias. Las extremidades no guardaban proporción. La espalda parecía doblarse hacia adentro, y su manera de estar de pie no obedecía a ninguna lógica del mundo. No tenía rostro claro. O tal vez el monte no permitió verlo. Cuando la luz lo tocó, la cosa reaccionó como si le hubieran arrojado sal viva. Se movió con una rapidez que no pertenece a este lado del tiempo. No corrió, se deslizó, perdiéndose entre los árboles, dejando atrás un aire espeso, como si el miedo hubiera aprendido a quedarse flotando. En ese monte no hay animales así. Nunca los hubo. Nunca los habrá. El tractor volvió a rugir. No hablaron más. Empezaron a rezar como se reza cuando ya no se pide, sino que se promete. Padre nuestros, Ave Marías torcidas por el temblor, nombres de santos dichos sin voz. La brecha pareció alargarse. El monte no quería soltarlos. Cuando por fin las primeras luces del pueblo aparecieron, no fue alivio inmediato. Fue desconcierto. Como si hubieran regresado, pero no del todo. Esa noche nadie durmió bien en esa casa. Y al amanecer, cuando los viejos escucharon el relato, no preguntaron mucho. Solo bajaron la mirada y dijeron una palabra que aquí no se pronuncia sin cuidado. Gual.
Pero eso vino después. En San Francisco Tlalcilalcalpan, cuando los viejos guardan silencio, no es por olvido. Es por respeto. Mi hermano terminó de contar lo sucedido al amanecer, con la voz aún desacomodada, como si algo se le hubiera quedado atorado en el pecho. No exageró. No pidió que le creyeran. Solo dijo lo que vio y lo que sintió. Eso fue suficiente. Las mujeres mayores hicieron la señal de la cruz sin persignarse del todo. Los hombres miraron hacia el monte, aún estando dentro de la cocina. Nadie preguntó cómo era exactamente la cosa, porque aquí sabemos que nombrar demasiado es invitar. Fue el más anciano de todos, uno que ya no salía de su casa desde hacía estaciones, quien habló con voz baja, como si no quisiera que las paredes aprendieran la historia. No era animal, dijo. Tampoco muerto. Era gual. Esa palabra no pertenece al español que se aprende en la escuela. Es una palabra que se hereda. Los vales no se explican. Se rodean con advertencias. Se sabe que son presencias antiguas, ligadas al monte, a los barrancos, a los lugares donde la tierra guarda agua negra y recuerdos torcidos. El gual no ataca, continuó el viejo. Desvía. Te hace creer que vas por donde siempre, hasta que ya no regresas. La presa, dijeron, no es solo agua. Es un punto donde el monte se vuelve profundo, donde el suelo se hunde en historias mal cerradas. Ahí se han perdido animales, caminantes, borrachos y hombres soberbios que creyeron conocer la brecha mejor que la noche. Por eso apareció cuando dieron vuelta, sentenció. No quería que regresaran. Esa frase pesó más que cualquier bendición. A partir de ese día, mi hermano dejó de trabajar hasta tarde. No volvió a entrar al monte después de que el sol se escondía detrás de los árboles altos. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, el muchacho que lo acompañaba comenzó a enfermar sin razón clara. Adelgazó. Soñaba con agua quieta. Decía que escuchaba el motor del tractor aún con los oídos tapados. En el pueblo empezaron a hacerse pequeñas cosas. No rituales grandes. No ceremonias abiertas. Solo costumbres antiguas que se activan cuando algo se desajusta. Se dejó sal en las puertas. Se encendieron veladoras blancas mirando hacia el monte. Se evitó pasar cerca de la presa al caer la tarde. Una noche, mi abuela me llamó aparte. Su voz no era de miedo, sino de certeza. Si el gual te ve una vez, me dijo, ya sabe cómo caminas. Por eso hay que andar derecho. Sin burlas. Sin reto. Le pregunté si la criatura seguía ahí. Ella no respondió de inmediato. Fue hasta la ventana y miró la línea negra de los árboles, inmóviles bajo la luna. El gual no se va, susurró. Se queda donde lo despiertan. Desde entonces, cada vez que paso cerca del monte, siento que algo ajusta el silencio. No es un ruido. Es como si el aire esperara una decisión mía. A veces, cuando el viento se acomoda mal, creo distinguir una forma entre los troncos, apenas sugerida, como un error en la noche. Nunca he vuelto a ver esa figura. Y espero no hacerlo. Porque aquí sabemos algo que no está escrito en ningún letrero. Quien vuelve a encontrarse con el gual, rara vez regresa completo. Después de aquella advertencia, el pueblo siguió respirando, pero distinto. No hubo alboroto ni historias gritadas en la plaza. Aquí, cuando algo toca lo antiguo, se acomoda en silencio. San Francisco Tlalcilalcalpan aprendió a caminar con más cuidado, como si el suelo pudiera escuchar los pasos. El monte seguía ahí. Siempre igual y siempre distinto.
De día parecía inofensivo, cubierto por el verde opaco de los encinos y el olor húmedo de la tierra removida. Pero al caer la tarde, cuando el sol se deslizaba detrás de los cerros como si huyera, algo se cerraba en su interior. No era amenaza abierta. Era expectativa. Mi hermano comenzó a despertar algunas noches sobresaltado. No gritaba. Solo se sentaba en la cama, sudando, con los ojos fijos en un punto que no estaba en la habitación. Decía que soñaba con caminos que se repetían, con el tractor avanzando sin avanzar, con la luz cayendo una y otra vez sobre los mismos árboles, y con esa sensación de que alguien aprendía su nombre sin escucharlo. El muchacho que trabajaba con él dejó el pueblo al poco tiempo. Se fue sin despedirse, como hacen los que no quieren llevarse algo consigo. Antes de irse, dejó una vela encendida frente a la capilla vieja, la que nadie usa ya porque dicen que ahí los rezos tardan más en subir. Los viejos aseguraron que había hecho lo correcto. Cuando el Walter Rosa, dijeron, no siempre se lleva el cuerpo. A veces se queda con el rumbo. Una madrugada, varias estaciones después, escuché algo que no debía escucharse. Vivimos cerca del límite donde termina el empedrado y comienza la tierra suelta. El sonido no venía del monte directamente, sino del aire entre los árboles. Era como un motor lejano, apagándose y encendiéndose, sin ritmo humano. Me asomé por la ventana. El monte estaba quieto. Demasiado. No vi figuras. No vi sombras moverse. Pero sentí esa misma presión que describió mi hermano, la certeza de que el camino podía equivocarse solo. Cerré la ventana sin rezar en voz alta. Aquí aprendimos que no siempre conviene llamar la atención de lo que escucha sin oídos. Desde entonces, cada vez que alguien nuevo llega al pueblo y pregunta por la presa, alguien mayor se adelanta y cambia el tema. No por grosería. Por protección. Porque hay lugares que no quieren visitas y presencias que no persiguen, esperan. El Wal sigue ahí. No como figura clara, sino como intención. Como una desviación leve en el pensamiento. Como ese impulso de girar cuando no toca. El monte lo guarda porque el monte también decide qué historias continúan y cuáles se hunden en el agua quieta. Yo cuento esto ahora no para advertirte, sino para compartir la carga. Porque las historias que no se dicen en voz baja se pudren por dentro. Y porque quizá, en algún punto de tu propio camino, sientas que algo te observa desde la orilla de la brecha. Si ese día llega, no corras. No mires fijo. No creas conocer el rumbo solo porque ya lo has recorrido antes. Y si este relato te habló al oído, si sentiste que el silencio entre palabras también tenía forma, te invito, como se invita en el monte, sin alzar la voz, a suscribirte al canal, a compartir estas historias que no buscan fama, sino memoria. Aquí, alrededor de esta fogata invisible, seguimos escuchando lo que la tierra recuerda. Porque donde el misterio respira. Y cada historia es un portal. Solo cruza quien sabe caminar despacio.